Amigos oyentes, vamos a iniciar una nueva meditación de la palabra del Señor y para ello vamos a leer en 3 lugares de las Sagradas Escrituras. Primeramente en el Evangelio según Juan, el capítulo 14. Vamos a leer los primeros 3 versículos. El Evangelio de Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora pasamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera Corintios, el capítulo 15, y leamos desde el versículo 50. Dice así: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos ahora a Primera Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor añada su bendición a su santa y buena palabra. Qué hermosa frase la que hemos leído en Juan, el capítulo 14, el versículo 3. Qué hermosa expresión. Vendré otra vez. Creo que de los pasajes de la Escritura, entre los muchos solemnes, sublimes, preciosos para el redimido, este es uno de los más hermosos. Vendré otra vez. Esta es la promesa del Señor, su venida para llevarnos a la casa del Padre. Nuestro tema es la segunda venida de Cristo. La venida del Señor
por la iglesia, es decir, para llevar a la iglesia, y a todos los creyentes sabemos que la iglesia la componemos todos los redimidos. La iglesia está diseminada en el mundo a través de asambleas locales, pero la iglesia dispensacional, desde la primera alma redimida y bautizada con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hasta la última que se convierta a Cristo, antes que suene la voz de mando que hemos leído, formamos la iglesia. Y el Señor viene por esa su iglesia. Y esa su venida es el próximo evento a verificarse. Es un acontecimiento inminente. Recordemos que las profecías ocupan aproximadamente una cuarta parte de la Biblia. El tema profético mayor de la Biblia es la segunda venida de Cristo. Vivimos en la dispensación de la gracia. Esta dispensación es un interludio de tiempo en los soberanos propósitos de Dios en su trato con sus criaturas. Esta dispensación de la gracia, llamada también en las Escrituras el tiempo de los gentiles, en Romanos capítulo 11, versículo 25, el tiempo o la plenitud de los gentiles. Ahora, la segunda venida de Cristo, debemos entender, tiene dos fases. Esto se discierne, se muestra claramente en la palabra de Dios. La segunda venida del Señor tiene dos fases o etapas que son diferentes en modo y circunstancias. Vamos a ver 8 diferencias entre la venida de Cristo por su iglesia y su venida en gloria con la iglesia para reinar. Vamos a ver 8 diferencias. La primera etapa, la primera fase o etapa de su venida ocurrirá al comenzar la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Allí encontramos una semana de 7 años proféticos. Y la segunda etapa va a ocurrir al concluir esa semana de 7 años. Al concluir la semana va a ocurrir la otra fase, la otra etapa de su venida. Las dos etapas están separadas por un intervalo, como digo, de 7 años. Segundo, la primera etapa de su venida, la primera fase, ocurrirá antes de la gran tribulación que se describe en Mateo 24. Y la segunda etapa ocurrirá después de la gran tribulación. Tercero, en la primera etapa, el Señor descenderá del cielo hasta un lugar en el aire. Eso hemos leído en 1 Corintios 4:16. Nosotros subiremos para recibir al Señor en el aire. Él vendrá hasta algún lugar en el aire. En cambio, en la segunda etapa, descenderá hasta la tierra. Eso dice la palabra de Dios y lo voy a leer. Esto es interesante ver en Apocalipsis capítulo 19, que la segunda etapa, el Señor va a descender hasta la tierra. Dice en Apocalipsis 19, el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hasta aquí nomás. Como nos gustaría hacer una amplia explicación de esta porción. Pero esto es un evento que ocurre cuando los cielos se abren, porque allí ya está el personaje que se llama fiel y verdadero, que se llama el Verbo de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es difícil identificarle a Él. Él ha entrado a los cielos para presentar a su Padre, a su esposa, la iglesia. Ya ha ocurrido la primera etapa. Él ya ha venido hasta el aire. Ahora se apresta a venir en son de guerra. Y viene para reinar un periodo de 1000 años sobre la tierra. Pero previo a ese reino hay la batalla de Armagedón. Por eso el ángel que está en pie en el sol, dice a las aves: vengan a comer carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vengan a la gran cena de Dios. Muchos confunden esta gran cena de Dios con la cena de las bodas del Cordero. Son dos cosas distintas. La cena de las bodas del Cordero es la fiesta que se celebra del matrimonio entre Cristo y la iglesia en el cielo. Esta gran cena de Dios, donde se invita a las aves a comer cadáveres, porque una guerra lo primero que hace es ofrecer cadáveres, muertos por todos lados. El ser humano se mata. Y aquí no voy a entrar a hacer una explicación de la batalla de Armagedón, pero yo me atengo sencillamente a esta frase: la gran cena de Dios. Es cuando las aves son invitadas a comer. ¿Quién viene hasta la tierra a pelear? Es el Señor Jesucristo. Por eso digo que su primera etapa del Señor es hasta un lugar en el aire, como hemos leído en 1 Tesalonicenses 4. La segunda etapa desciende hasta la tierra. Y ahí lo he leído. Y leo también en Zacarías el capítulo 14, versículo 4. Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Fíjese, la segunda etapa de su venida, cuando venga con su iglesia, el Señor viene hasta la tierra. Se afirmarán aquel día sus pies sobre el monte de los olivos. En cuarto lugar, en la primera etapa, el Señor vendrá solamente por la iglesia. Él le dice a la iglesia: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, en Juan capítulo 14, versículo 3. En cambio, en la segunda fase, en la segunda etapa de su venida, vendrá con los redimidos de todas las categorías de los santos glorificados. Vendrá con todas las categorías de los santos.
dice en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta vez ya viene con todos sus santos. Dice también en el mismo Zacarías capítulo 14, versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y hemos leído en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. ¡Qué cosa maravillosa! Nuestro Señor, en su segunda etapa, vendrá con todos sus santos a la tierra. En quinto lugar, porque estamos hablando de ver 8, en la palabra de Dios, 8 diferencias entre la venida de Cristo para llevar a su iglesia y la segunda etapa en su venida en gloria para reinar sobre la tierra. Ahora, en quinto lugar, el arrebatamiento, como todas las otras verdades acerca de la iglesia, eran un misterio. ¿Usted sabía eso? El arrebatamiento de la iglesia era un misterio. En el Antiguo Testamento no se habla de tal cosa, no se menciona tal cosa. Era un misterio. La verdad acerca de la iglesia era un secreto divino. Así leo yo en Efesios capítulo 3. En Efesios el capítulo 3, bueno sería que lo lean en sus casas desde el verso 3 hasta el 9. Pablo dice que por revelación le fue declarado a él el misterio. Y sigue hablando de ese misterio y dice, es el misterio de Cristo. Es el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles, que nosotros los que no somos judíos, que nosotros vamos a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el apóstol Pablo se gozaba en ser ministro por el don de la gracia de Dios de ser el operador de ese misterio, el predicador a los gentiles. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, le fue dada esa gracia de anunciar, dice, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Era un misterio escondido. Dice la palabra de Dios que ya hemos leído en 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En cambio, la segunda etapa nunca ha sido un misterio. Esto le digo, la primera etapa, o sea, las verdades tocantes a la iglesia, eran un misterio. No se hablaba de eso, era un secreto que Dios se reservaba. Pero la segunda etapa nunca ha sido un misterio, pues el Antiguo Testamento y los Evangelios están saturados, repletos de enseñanza acerca de la segunda etapa, de la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a continuar, nos falta seguir viendo estas 8 diferencias entre la venida de Cristo por su iglesia y su venida en gloria con la iglesia para
reinar. Vamos a continuar con este hermoso tema. Queremos que el Espíritu Santo avive nuestra esperanza, nuestra fe, y vivamos a la espera de nuestro amado Señor Jesucristo.